Vamos a hablar justamente de esto que te quería contar, que es la Fundación Flor, que la aprecio un montón, fundación que uno viene viendo y acompañando su trabajo en forma realmente consecuente para poner a la mujer y a la diversidad en el lugar que nos corresponde, cuando hay veces la meritocracia no llega. Por lo tanto, me pareció interesante poder hablar con ella y en este momento, yo no sé si ya está en Zoom, Gisela Petraglia Romano está por ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estás, va? Sara? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, me alegro. No nos conocíamos, conozco a Grocopatel, pero a vos no te conocía. Así que bueno, me alegro que podamos tener este contacto y charlar un poco. Primero ponemos un poquito en contexto de qué estamos hablando, cómo surge. Hacemos un poquito un repaso de la historia de la Fundación Flor, por qué surge. Absolutamente. Bueno, Fundación Flor fue fundada en el 2012 por Andrea Groboco-Pattel. Ella es nuestra presidenta, con la idea de mejorar los liderazgos y las organizaciones. El objetivo es fomentar la responsabilidad en ellos, es decir, queremos que la sociedad funcione de una forma más justa, más equitativa y más diversa. Así es que con este objetivo, con esta inquietud, es que nace la fundación. Uno de sus primeros ejes y proyectos tuvo que ver con fomentar la diversidad dentro de lo que tiene que ver con la responsabilidad y sobre eso se fueron sumando distintas capas. Eh, y una de las capas que se fue sumando fue justamente el reconocer a aquellas organizaciones que mejor gestionan la diversidad a través de los premios Flor, que esto surgió desde el 2015 y hoy cumple también 10 años. Pero 10 también años. hay otros programas y hay otros proyectos que apuntan a formar y capacitar a líderes, muchas de ellas mujeres, para que accedan a posiciones de liderazgo, a líderes para que aprendan a invertir, aprendan a gestionar en la diversidad, a que emprendan también y generen su autonomía económica. Todo Ujú. eso para nosotros es la responsabilidad, es la inclusión, es la diversidad, es el buen gobierno de las organizaciones, que también lo fomentamos a través de los programas para mujeres en posiciones de liderazgo. Ujú. Gise, vos sabés que cuando abrí el programa, no sé si estuviste escuchando, eh, hoy también lo escribí en el sitio de Tercer Tiempo News y también en LinkedIn. Me llamó mucho la atención cuando asume Claudia Sheinbaum en México. El grito en el Zócalo, en la Plaza de la Constitución, y casi un homenaje a ese silencio feminista, a ese liderazgo con mucha precisión de lo que significa en un país muy machista como México, de violencia machista, con violencia de género también. Y me gustaría escucharte un poco qué es, si podemos hacer un paralelo, y después ya vamos a las premiaciones, pero con una fundación que viene trabajando hace mucho la concientización de el tema de la diversidad y de lo que implica el crecimiento de la diversidad en el país. Me gustaría escucharte si podemos hacer un paralelo entre ese personaje que estamos hablando, esa Sheinbaum que llega, se hace uso de su nombre propio, y Argentina. ¿Qué sentís? ¿Qué relación nos podés contar o podemos pensar juntas? Bueno, la verdad es que Claudia es un personaje muy interesante, visto desde el punto de vista de que es una mujer que llega a la presidencia, que es el cargo ejecutivo más importante en una democracia, fue electa democráticamente, y ahí para nosotros un punto muy importante tiene que ver con la diversidad en los puestos de liderazgo. Justamente que haya diversidad en los poderes ejecutivos en todos los poderes en realidad, de todos nuestros países, es también una meta que deberíamos lograr, no debería ser una novedad que tengamos presidentas mujeres o que tengamos primeras ministras mujeres o que tengamos gobernadoras mujeres. Actualmente, por ejemplo, en nuestro país.
no tenemos ninguna gobernadora mujer. Así que la verdad es que ayer fue el Día Nacional en México y, y fue muy interesante porque, y conectando también con los premios, una de las organizaciones que ganó en la categoría LATAM es el Instituto Simón de Beauvoir, que es un Sí. instituto mexicano, feminista, y que justamente trabaja por estas temáticas, ¿no? Trabaja porque haya equidad entre todos los géneros, pero justamente tratando de poner en el centro cómo las mujeres se ven disminuidas en el acceso a sus derechos y en el acceso a posiciones de liderazgo, como es lo que venimos hablando. Ujú. Así que es un círculo que se cierra Es un círculo que se entre, cierra. entre ambas ¿Qué encontrás como organizaciones. denominador común entre este referente y lo que está sucediendo en la Argentina? ¿Cómo está el tema de género en la Argentina? ¿Cómo podés ver que las mujeres pueden llegar a ocupar lugares de poder? ¿Lo ocupan desde ese lugar o lo ocupan a lo mejor con una creencia más masculina de lo que significa el poder a la hora que se toma un liderazgo? Bueno, la verdad es que en la Argentina y en muchos países eh, hemos tenido vaivenes en lo que tiene que ver con las posiciones de liderazgo detentadas por mujeres. Eh, a nivel político, la verdad es que fue decreciendo en las empresas, que es en lo que nos especializamos. Eh, Hubo crecimientos en los últimos años, pero aún queda muchísimo tiempo para lograr la paridad. Estamos haciendo un análisis, una investigación con una alianza con una empresa que se llama Grant Thornton, y dentro de uno de los análisis que ellos ya vienen trabajando previamente es que aún falta mínimamente 35 años para reducir esa paridad, esa brecha, perdón, y lograr la paridad en las posiciones de liderazgo en las organizaciones. Ujú. Y esto a nivel global, digo, en América Latina, la situación es similar a la media, pero yo también lo observamos como un fenómeno mundial. Argentina, la verdad es que tiene muchísimos buenos casos y tiene muchas organizaciones que aún siguen trabajando para la diversidad y que siguen teniendo mujeres en sus más altos cargos de ejecutivos. Pero es algo que tenemos que seguir trabajando porque hay a veces una sensación en la que, bueno, las mujeres ya llegaron, porque llegó una, parece que ya llegaron, y por ahí llega una y después vienen todos los demás son hombres, y la verdad es que no es así. Ujú. Una vez que se logra, si bien digo, SEO puede haber uno solo, entonces quizás haya una alternancia que no sea una en Ujú. muchísimos periodos, sino que esto sea una cosa normal. Como, bueno, una mujer, ahora hay otra mujer. Así que hay que seguir trabajando con eso. No hay que pensar que el tema ya está resuelto. Ujú. Si no me equivoco, hoy o mañana es el Día Internacional de la Igualdad por el Salario, por la igualdad salarial. Y me llegó un material de Vital Voices que decía que las mujeres nos autopercibimos en un 68% que existe la igualdad salarial. Nos autopercibimos, pero entre la autopercepción y la realidad hay una distancia, más o menos como de acá a Japón. Pero bueno, después me voy a detener en eso si se puede y si no está en mi sitio. Bueno, 10 años de transformación con los premios Flor, una década de avances y de cambios, ese material que acabo de recibir, pero me gustaría que nos cuentes cómo estaba conformada, quiénes fueron premiados y cuál fue esa organización que más te tocó. Bueno, esto fue una edición súper importante porque Sí. se cumplen 10 ediciones. A lo largo de estos años tuvimos más de 500 postulaciones y más de 300 organizaciones que se acercaron a los premios Flor. Dimos más de 140 reconocimientos. Este año no es menor porque se rompieron récords de postulaciones. Mirá. Fueron 89 las organizaciones que se postularon y 26 las que se reconocieron.
Resalto esto porque sabemos que es un contexto complejo, lo vemos, lo vivimos y lo sentimos, que hay muchas organizaciones que, por, esto es un fenómeno global, no es exclusivamente de Argentina, han desacelerado en la temática y en las agendas relacionadas a diversidad e inclusión, con lo cual tuvimos como cierta incertidumbre al principio cuando lanzamos los premios Flor de cómo nos iba a ir, teniendo en cuenta esto que se ve en todo el mundo. De hecho, nosotros viajamos todos los años a la apertura de las sesiones sobre el estatus jurídico y social de la mujer en Nueva York y era la temática que se estaba hablando en todas las organizaciones del mundo. Y el hecho de ver que en casi todas las categorías se superó, se mantuvo el total de postulaciones fue algo reconfortante. Mira. Nos dice que aún hay muchas organizaciones que les importa y les interesa seguir trabajando para la diversidad. Tuvimos muchísimas organizaciones postuladas, muchísimas organizaciones reconocidas, como te dije, fueron 26. Te podría resaltar varias, la verdad que sería súper injusta porque todas fueron increíbles. Me gustaría resaltar una en particular, pero solo porque me gusta el mensaje detrás. Hubo una organización que lo mencionó en su discurso, que el año pasado se postuló, fueron a la ceremonia y se dieron cuenta que tenían cosas para mejorar en su postulación. Bueno, o sea, no era una cuestión de la organización, sino quizás una cuestión de cómo se cuentan las cosas. Y este año fue ganadora. Esto fue el caso de Mujeres en Publicidad, es una organización que se dedica a promover una publicidad, una comunicación sin estereotipos de género. O sea, no son solo mujeres, también hay hombres, pero el foco de la organización está en eso y que para el jurado fue muy innovadora. Lo mismo en el caso de Silsa. Silsa, en la misma categoría que fue ONGs, el año pasado había sido finalista, este año resultó también ganadora, fue una categoría en la cual compartieron, pero me gustan esos mensajes de hay que seguir insistiendo, o sea, hay que seguir trabajando desde ya, pero hay que seguir insistiendo y no hay que seguir, y no hay que desalentarse porque quizás en un año no aparecen en la terna directamente o están en la terna y no ganan. Ujú. ¿La premiación cuál es? La premiación fue ayer, se No, dieron, no, pero digamos, ¿hay algún valor simbólico? ¿Es un reconocimiento y nada más? es un reconocimiento institucional, no Institución, monetario, ok. es un reconocimiento institucional en forma de acrílico, pero el objetivo de los premios es dar visibilidad a estas organizaciones y más aún en este contexto, perdón que sea repetitiva, pero fue lo que más se repitió en toda la noche a lo largo de todos los discursos, o en la mayoría de los discursos de las organizaciones ganadoras. El hecho de que esto pueda ser continuado y que haya visibilidad de estas organizaciones es fundamental hoy. Antes quizás podría parecer como una cosa trillada, pero de verdad que no lo es una Yo cuestión hice que cobra. claro, recién hice un editorial focalizando eso, ¿no? Que es un momento muy complejo en donde los lugares que, si tenemos la posibilidad de visibilizar, sobre todo si hay un micrófono, lo urgente es la noticia, es la información, es el contenido y no las personas que transmiten el contenido. Me gustaría, si podés, cerrar eh, esta entrevista como mujer joven, eh, transitando un momento medio complejo y oscuro en el país, en donde algunos temas relacionados con algunos temas que veníamos trabajando hace mucho tiempo, como que eran lugares de conversación tranquilos, hoy parece ser que estamos hablando de algo imposible de conquistar o que es veneno. Me gustaría escucharte hace horas, dos periodistas fueron en la escena de insultos. ¿Qué, qué, ¿Qué te sucede cuando ves que esos espacios, por un lado vemos
una organización que se dedican a cuidar la perspectiva de género o los estereotipos en la publicidad, y de pronto hay una agenda en los medios que transita por otros lugares. A ver, una de las cosas Te que maté. resalté ayer, no, no, es Ah, que es una de las cosas que resalté ayer al hablar fue que de verdad nos pone muy tristes como una de las tantas organizaciones que trabajamos en esta temática, que se haya perdido la relevancia que de a poco había empezado a construirse en muchos espacios sobre la diversidad. En- bueno, claramente quizás para algunas organizaciones no era un tema prioritario, pero para muchas sí. Y a nosotros nos gusta focalizarnos en esa otra parte, en lo positivo, en el lado, tenemos un, podemos decir, como vos mencionaste, te voy a citar, un lado oscuro, bueno, yo me quiero centrar en el lado iluminado, en el lado de las organizaciones, de las personas y de los líderes que siguen apostando y que siguen trabajando, del lado de las buenas noticias. Por eso es que les hablamos a todos, a todas las personas, pero particularmente a los que continuamos acá, para que, por un lado, no sigamos impulsando esta agenda. O sea, esto tiene que seguir, no nos tenemos que rendir. Y por el otro lado, que lo tengamos que hacer de forma colaborativa. Esto no tienen que ser islas separadas claro. y aisladas. Tenemos que unir esfuerzos, optimizar recursos, porque son escasos. Una de las cuestiones que resaltamos es, estamos atravesando una crisis social y económica también. Y estos temas caen al final de la agenda de prioridades en cualquier tipo de financiamiento. Entonces hay que optimizar recursos, por eso cobra hoy más que nunca relevancia las alianzas, pero también lo más importante acá es no dar un paso atrás, es ok, sigamos adelante, pero lo que avanzamos no lo retrocedamos. Marquemos que llegamos hasta acá y defendamos la marca. Si podemos avanzar, muchísimo mejor, pero si no, tratemos de defender la marca hasta donde llegamos. Ujú, ujú. Giselle Petraglia, Romano, directora ejecutiva de Flor, una fundación que conozco hace un montón de tiempo, que viene trabajando para que justamente la meritocracia en temas de diversidad y de derechos no sea solamente la posibilidad, ¿no? Sino que también hay que acompañar, hay que nivelar la cancha. Y de eso se trata. Gracias por estar acá en Tercer Tiempo. Y bueno, nos quedaremos en privado porque también me interesa bastante el premio de liderazgo de Simón de Beauvoir en México. ¿Eh? Me interesa saber bien qué se hizo porque justamente fue la apertura de este programa. Gracias por estar en Tercer Tiempo. Un gran abrazo. Gracias. Gracias.